Aleluya. Aleluya. Cada día me convenzo más de que el anhelo del Señor es que sus hijos, su pueblo, pueda vivir plenamente, con sabiduría, con inteligencia, en diligencia y prudencia, en temor reverente a Él. Cada día me convenzo más de que Él nos quiere totalmente libres. Para eso vino Él, entre otras cosas. Vino para libertarnos, vino para romper las coyundas que nos ataban, las cadenas de opresión que nos oprimían. Para eso vino Él, para quebrantar todo poder del enemigo que ha querido tenernos limitados, condicionados. Para eso vino Él, a desatar ligaduras de impiedad, para que nosotros podamos con libertad ser lo que Él quiere que seamos. Y sé que hoy el Señor va a ministrar y va a tocar un área en la vida de algunas personas que están aquí y en la vida de otras personas que no están, pero que van a escuchar esta ministración. Y mientras vayamos disfrutando de este tiempo y de su presencia, ya el Señor lo está haciendo. Muchos de estos grillos de opresión se han ido abriendo. Muchas de estos lazos de maldad se han ido desatando y van a seguir haciéndolo. Porque el Señor está logrando el anhelo de su corazón, y es que su pueblo cada día esté mucho más cerca de Él. Esté más cerca de Él, más cerca de su corazón. Y en la medida en que nosotros somos más próximos a Él, allí no puede existir pero ni una partícula de tinieblas. Nada de yugo, nada de ligadura, nada de opresión, nada de esclavitud, nada de enfermedad, nada de mentira, nada de falsedad, nada de aquello que tiene que ver con Satanás. Así que hoy voy a comenzar el segundo tópico que tengo en esta temporada, en este ciclo que el Señor nos ha marcado. Les dije que voy a hablarles de 3 tópicos. Gracias al Señor pudimos avanzar y lograr el primero, y hoy voy a iniciar tal vez por unas 3 semanas este segundo tópico, que tiene que ver con uno de los recursos que Satanás más utiliza para destruirnos. Y cuando el Señor me habló de esto, no es simplemente que ustedes estén allí sentados y puedan escuchar lo que significa esto, sino llevarlos a una acción liberadora. Por eso hemos titulado este segundo tópico Guerra contra el miedo. Guerra contra el miedo. Y esta es una de las armas que Satanás ha estado utilizando desde el principio: la intimidación, el terror, para que usted y yo perdamos de vista al Señor y estemos bajo la influencia del temor. Y estando bajo el temor, jamás podamos obedecer al Señor. Levante una de sus manos y diga conmigo: guerra contra el miedo. El miedo se genera por diferentes situaciones, y Satanás utiliza cada oportunidad que tiene para generar miedo. Desde que somos niños, desde que somos pequeños, muchas veces en el contexto de hogar, de familia, comenzamos a conocer el miedo. Lo comenzamos a conocer por aquellas cosas que los padres lamentablemente a veces hacen por ignorancia, o simplemente por seguir una cultura, un patrón de conducta familiar. Y comienzan a hablarle a los niños del miedo, y comienzan a asustar a los niños, y comienzan a persuadir a los niños utilizando como recurso el miedo. Y yo creo que todos nosotros hemos sido víctimas de esa situación desde que fuimos niños o cuando fuimos niños, donde papá o mamá nos decían
que si hacíamos algo que no se debía, el coco nos iba a llevar. ¿Recuerdan eso? Tal vez desde pequeño nos decían, te va a salir el diablo. O simplemente no hacían uso de esas realidades espirituales, sino que nos intimidaban para manipularnos de tal manera que pudiéramos seguir la obediencia con el castigo, con la agresión. Y algunos agarraban una chancleta o un zapato o un palo o una manguera, o tal vez pensando en la correa amenazaban y decían, no me hagas buscar la correa o el palo o la manguera, o no hagas que me quite el zapato. Siempre fuimos objeto de ser infundados con el miedo, con el temor, con la intimidación, por los gritos, las ofensas y una cantidad de cosas. De modo que tener miedo para la mayoría de la gente es algo fácil. ¿Por qué? Porque desde muy pequeños se les fue infundando el miedo. El miedo a muchas cosas, el miedo a Dios. ¿Recuerdan esa? Dios te va a castigar. Y se nos fue infundando y infundando este miedo hasta el punto en que crecimos, estamos grandes, y cuando hemos tenido que enfrentar ciertas cosas, muchas veces el miedo no nos deja avanzar. Y algunos han ido a consejeros, algunos han ido a psiquiatras y han tenido una opinión profesional de la conducta humana asociada a los sentimientos y a las emociones, pero nadie tal vez les ha podido decir la verdad. Quiero que me acompañe, por favor, a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, y vamos a leer en el capítulo 8, el verso 15. A partir de este día estaremos ministrando en contra de todo efecto del miedo, en contra de toda causa del miedo, en contra de todo miedo. Y Romanos 8, verso 15, lo leo para ustedes en la versión de la Reina Valera, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Diga conmigo, recibí un espíritu del Padre, pero no fue el espíritu de miedo, fue el espíritu de adopción. En esto nosotros tenemos que estar muy en claro, recibimos un espíritu. Recibimos un espíritu porque estábamos sin espíritu, es decir, nuestro espíritu estaba muerto. Y como nuestro espíritu estaba muerto, necesitaba ser vivificado. Y el Padre depositó en nosotros un espíritu que es su propio espíritu para vivificarnos y para que nosotros podamos alcanzar todo lo que Él quiere. Pero hay un espíritu que esclaviza, y el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, lo llama espíritu, no lo llama emoción, como lo llaman algunos especialistas, psicólogos o psiquiatras. Y el apóstol Pablo dice que ese espíritu es el espíritu de miedo. Muchos especialistas dicen que esto es un aspecto emotivo de la mente, que está condicionada por ciertas experiencias y que esto es superable a través de ciertos tratamientos. Pero el Señor lo identifica como un espíritu perverso que destruye a quien posee. Mire lo que dice el texto de Romanos 8:15, pero esta vez se lo quiero leer en la traducción del lenguaje actual. Dice, porque el Espíritu de Dios, porque el Espíritu que Dios les ha dado no les esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios,
y nos permite llamar a Dios Papá. El apóstol Pablo está poniendo de relieve una realidad en la vida de las personas que han creído. Fíjese que esto no tiene que ver, esta no es una carta dirigida a las personas que no conocen al Señor. Esta es una carta dirigida a creyentes. Y hay muchos creyentes que tienen miedo a cosas, a bichos, a alimañas, a circunstancias, a situaciones, a retos, a desafíos, pero también a demonios y también a potestades de las tinieblas. Es más, hay muchos creyentes que le tienen miedo al mismo Abba, a Yeshua, al Espíritu Santo, le tienen miedo a los ángeles, le tienen miedo a una cantidad de cosas que tienen que ver con la vida sobrenatural en el Espíritu. Todos los que hemos sido engendrados por el Espíritu de Dios y hemos nacido de nuevo, somos tan hijos de Elohim por la gracia como lo es el Rey Yeshua por naturaleza. El Señor nos engendró por el Espíritu y transfirió toda su genética hacia nosotros. Nos dio la gracia, nos dio el favor, pero nos dio sus genes, nos dio su espíritu, nos dio su amor, nos dio sus diseños, sus planes, nos dio el reino. En otras palabras, si usted puede oír al Padre hablar acerca de este asunto, tal vez usted le escucharía al Padre decir algo así: tú eres para mí muy valioso, tienes para mí el mismo valor que tiene mi primogénito Yeshua, porque yo te engendré y puse en mí mi espíritu. Tal vez usted escucharía decirle a usted: tú eres hijo mío absolutamente, como lo es Yeshua. Tal vez usted oiría una declaración hermosa y por supuesto muy confortable como esta: jamás dudes que eres mi hijo, yo te engendré, mi paternidad está en ti, te he hecho mi familia. Qué maravilloso es eso. Les he contado esto muchas veces. Recuerdo cuando conocí al Señor, lo conocí de una manera muy particular. Es decir, sé que Él es Dios, sé que Él es el soberano, Él es Yahweh, Elohim, el omnipotente, el Shaddai, el omnisciente, el omnipresente. Él es Jireh, Él es Nisi, Él es Sabaoth, Él es todo eso. Él es invencible, invicto, temible, majestuoso, omnipotente. Él es majestuoso. Pero cuando lo conocí, Él no me dejó ver ninguno de esos aspectos de su carácter o de su personalidad. Cuando lo conocí, Él solo me dejó ver uno. Era el que yo más anhelaba encontrar: su paternidad. Y recuerdo que en esos días que conocí al Señor, se los he dicho varias veces, pero me encanta decirlo para exaltarlo a Él. Escuché una canción hermosa que dice algo así como: tú eres el alfa y la omega, eres el principio y el fin, poderoso, majestuoso, victorioso, soberano, príncipe de paz. Pero más que todo, tú eres mi Padre y te adoro, porque ahora tu hijo soy y yo te adoro con todo mi ser y con cada latido que da mi corazón, porque tú me has enseñado en intimidad adorarte en espíritu y verdad. Wow. Yo esa canción la cantaba y la cantaba. Parecía que para mí no había otro canto para Él. Porque ¿sabe qué es lo que me cantaba? ¿Qué es lo que más me fascinaba? Poderle decir, más que todo eso, tú eres mi papá. Y eso... Dele la alabanza al Señor, dele la gloria al Señor. Y voy a poner de relieve algo aquí, que es lo que quiero impartirle. Yo era una persona muy miedosa,
por ende, entre comillas, muy tímida. Mi mamá, que no está acá, pero mi mamá hizo, en parte del trabajo que hizo, no pudo evitar, tal vez esto fue lo que ella recibió también, no pudo evitar infundarme temor, miedo. Y mi mamá me decía cuando yo salía de la casa, mire para todos lados, mire para atrás cuando está caminando. Dios mío, yo salía de mi casa y el corazón se me aceleraba hasta que yo volvía a mi casa. Eso era una presión muy fuerte. Vivía con mucho miedo, no confiaba en nadie. Mi mamá casi no dormía del miedo. Y el Señor sabe cómo hacer que el miedo huya. Y eso es llenándonos de su amor. Entonces Él comenzó a ministrarme su amor y a hacerme sentir amado y a hacerme sentir la persona más amada por Él. Tanto así que muchas personas con dones proféticos y oficios proféticos que se me acercaban me decían, pero el Señor sí te ama. Y yo me sentía cada vez más seguro. Pero ¿y por qué el Señor te ve de esta manera? El Señor te ama demasiado. Tú eres para el Señor alguien que Él ama mucho. Y era siempre lo mismo. Y yo me sentía cada vez más seguro, más seguro, más seguro, más firme, más sólido, mejor. Y yo cuando no conocía al Señor, yo hice cuanta cosa podía pensar que podía ayudarme a estar seguro. Y siempre me gustó ser una persona deportista. El deporte me gusta mucho. Y entonces comencé a hacer físico-culturismo y a practicar karate-do y taekwondo y ninjitsu. Y yo tenía unas armas de defensa personal que fui comprando y aprendiendo a utilizar porque quería sentirme seguro. Era tanto el miedo que yo tenía de salir que yo necesitaba tener algo que me dijera, con esto vas a tener un poquito de seguridad. Cuando conozco al Señor, por supuesto, comienzo a ver esas cosas como algo que no tiene nada que ver conmigo y comencé a botar eso y a renunciar a todas esas cosas y a pedirle perdón al Señor, porque una vez pude pensar que el recurso de seguridad lo podía alcanzar a través de alguno de estos métodos. De modo que el Señor comenzó a llenarme de su amor y a llenarme de su amor y yo me fui sintiendo mucho más seguro. Yo era tan, entre comillas, tímido, que yo tenía pavor de hablar en público. Yo tenía mucho miedo, yo era una persona demasiado asustada, insegura. Mi papá no estaba con nosotros, yo me había criado sin él y tenía tantas falencias en mi vida que yo decía, ¿cómo voy a poder superar esto? No voy a poder llegar nunca a nada, nunca voy a poder hacer nada, tengo miedo de enfrentar la vida, no sé qué voy a hacer, por qué camino iré, no tenía alguien que me guiara. Así que el Señor fue literalmente invadiéndome, progresivamente invadiéndome, llenándome, haciéndome conocer su paternidad. Y cuando esa paternidad la tuve hasta lo más profundo de mi ser, en mis entrañas y mis tuétanos, un día me di cuenta que Él me había convertido en una persona muy valiente, que no le teme a nada ni a nadie. Y luego entendí literalmente lo que significa que este reino es un reino de valientes, no de cobardes. Y los cobardes tienen un destino tenebroso y triste. Escúcheme, el que no tiene al Espíritu Santo no tiene el privilegio, no tiene la posición, no tiene la identidad ni el derecho de hijo, por lo tanto, no tiene el espíritu de adopción que le puede permitir clamar y decir Abba Padre, o papito, o papá. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer esto. Sin confianza, sin seguridad no podemos hacer esto. No es solamente una declaración, debe ser una realidad para nosotros. Pero el miedo produce muchos efectos y entre ellos están los efectos mentales, los efectos emocionales, los efectos físicos y por supuesto los efectos espirituales. Usted sabe que muchas personas viven enfermas por el miedo. Muchas personas han perdido capacidades naturales producto del miedo. Muchas personas, incluyendo profesionales, califican el miedo solo desde el punto de vista emocional, pero el Señor dice que el miedo es un espíritu demoníaco. Y en su segunda epístola a Timoteo,
en el capítulo 1, versículo 7, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que el Señor le ha dado, no le ha dado espíritu de cobardía. Miren esto. El Señor no te ha dado espíritu de cobardía. El Señor no te ha dado espíritu, como se traduce en otras versiones, de temor, de miedo o de timidez. La timidez es catalogada como el espíritu que destruye la confianza de la persona o del creyente para que nunca tenga el favor del Señor. ¿Quiénes son los que pueden agradar al Señor? Los que confían plenamente en Él. Y si usted es una persona que no puede confiar en Él, usted no tendrá el favor del Señor. Por eso Hebreos 11:6 dice que el que se acerca a Dios crea que lo encuentra, porque Él galardona a los que le buscan. Entonces, esto no es simplemente una situación de la conducta del ser humano, no es solo un reflejo de su alma, no es tan solo un patrón de su comportamiento, no es algo emocional o sentimental. Y para los que piensan que la timidez es solo una actitud del carácter, el Señor dice, la timidez es temor, la timidez es miedo, la timidez es cobardía, y eso es un espíritu. Eso es un demonio que te va a destruir. Por eso, en el reino del Señor no hay gente tímida. El Señor no quiere gente tímida, Él quiere gente sagaz, osada, valiente, esforzada. Y quien diga que sufre timidez en realidad tiene un problema demoníaco. En realidad sufre el tener a un espíritu diabólico conviviendo con él en su propio ser. ¿Por qué no mira a la persona que está a su lado y dile: el Señor no te ha dado espíritu de miedo, ni de cobardía, ni de temor? El Señor te dio un espíritu de poder, te dio un espíritu de amor y te dio un espíritu de dominio propio. Mire qué maravilloso esto, porque dice de poder, de amor. Porque el amor es lo que desaloja el miedo. El amor es lo que echa fuera el temor. Mire, no hay nada que le dé a un niño mayor firmeza en su carácter, en su identidad, que el amor paterno. A veces el miedo afecta tanto nuestra relación con el Señor que nosotros literalmente no podemos disfrutar de la dimensión en la que el Espíritu Santo se mueve y hace las cosas. No la podemos disfrutar porque el miedo no permite que nosotros disfrutemos de eso, puesto que el miedo nos priva de creer lo que el Señor dice y lo que el Señor hace. Entonces el miedo es un espíritu demoníaco que deteriora la personalidad. El miedo deteriora el carácter. El miedo va destruyendo la identidad de las personas de tal manera que jamás les permitirá desarrollar toda la plenitud de su propósito. Debemos estar muy conscientes que el miedo es un espíritu de pánico. El miedo es un espíritu de terror y es muy destructivo. Es un demonio, como todos los demonios, que bajo la autoridad de Satanás está asignado a la vida de personas que no confían en el Señor. Porque ese demonio no puede poseer a alguien que tiene toda su confianza en Yahweh. Ese demonio no puede influenciar a alguien que confía plenamente en la obra del Señor Yeshua. Ese perverso demonio no puede influenciarte si tú estás dependiendo de la guía del Espíritu Santo. Entonces ese espíritu sí tiene lugar en aquellos que no reconocen la gloria y el poder del Señor. Ese espíritu sí tiene lugar en aquellos que literalmente no le dan crédito al Señor, pero sí le dan crédito a sus patrones de conducta. El espíritu de miedo usted no lo ve, no lo puede tocar, pero es un demonio terrible que atormenta a la gente que no se atreve a poner su vida, sus planes, sus tiempos, sus deseos, sus anhelos, su familia, su trabajo, su negocio, todo a los pies del Rey Elohim. Entonces, ¿qué es lo que anda buscando ese demonio? Personas que no confíen en el Señor. ¿Por qué? Porque esas personas nunca tendrán el amor del Señor
Y si no tienen el amor del Señor, el miedo puede habitar ahí. ¿Qué es lo único que puede echar al miedo? El amor. El amor. Y el amor solo lo tiene el Señor. Nadie más tiene amor. Entonces, las personas que tienen miedo tienen que cambiar radicalmente su posición y aprender a depender del Señor plenamente. Yo quiero mostrarles algunas situaciones que genera este espíritu de miedo. En primer lugar, quiero que veamos lo que el rey Yeshua nos dice en el Evangelio de Lucas capítulo 21. Si quiere, acompáñeme por favor. El Señor dice algo muy importante acerca de los efectos de este espíritu de miedo. Y en Lucas 21, verso 26, se lo voy a leer en la versión de la versión Dios habla hoy. En la Biblia Dios habla hoy, que dice: la gente se desmayará de miedo al pensar en lo que va a sucederle al mundo, pues hasta las fuerzas celestiales serán sacudidas, es decir, los cuerpos celestes. Todo el poder del cielo será conmovido y la gente se desvanecerá cuando comiencen a ver y a oír, y sobre todo cuando comiencen a imaginar lo que vendrá. Escuche, ¿recuerdan ustedes estos momentos de pánico que han ocurrido en diferentes partes del mundo por una noticia, por ejemplo? Una noticia aterradora. ¿Cuánta gente murió de infarto, de paros respiratorios, de asfixia? ¿Cuántos se suicidaron? Producto del miedo. Nunca pasó nada de lo que ellos esperaron, pero para ellos el mundo se acabó. De modo que el primer efecto del espíritu de miedo es que los hombres desmayan por el terror que les infunde este espíritu, a causa de un desvanecimiento en las personas que les quita las fuerzas. Y esta situación de miedo es una señal del último tiempo. Cuando usted mire a la gente miedosa por las cosas que se sobrevendrán en su propia vida, en su familia, en la iglesia, en la comunidad, en el estado, en el país o en el mundo, la gente se aterrará y comenzará a desvanecerse. Lea las estadísticas científicas que hablan de las enfermedades mentales y se sorprenderá al saber que esto ha aumentado en un 80%. El grado de la expectación, es decir, aquello que la gente espera por lo que vendrá, hará que la gente tiemble y desfallezca. La gente se perderá producto del miedo. Las potencias de los cielos serán conmovidas y la gente pensará que es ficción, que son truenos, que son relámpagos, que son pruebas científicas, pero la verdad es que eso será simplemente la activación de aquellos artefactos de destrucción masiva que el ser humano se ha creado para su propio deterioro. Sin embargo, cuando eso ocurra, los sobrevivientes, ¿cuántos sobrevivientes hay acá? No estaremos aquí, estaremos en un lugar seguro con el rey Yeshua. Lo segundo que hace este espíritu de miedo es que el espíritu de miedo bloquea todo fluir sobrenatural. En otras palabras, el espíritu de miedo no deja que lo que el Señor quiere hacer en la vida de una persona ocurra. ¿Cómo? A través del miedo. El espíritu de miedo no se va a parar frente al Señor y a decir, te impido que hagas esto, no. Pero activará los estímulos negativos de las personas para que las personas se aterren de recibir lo que el Señor quiere traer sobre sus vidas o hacer a través de sus vidas. Vean esto. El miedo desata lo sobrenatural demoníaco, porque lo demoníaco también es sobrenatural. Pero la fe y la confianza en Elohim desatan lo sobrenatural divino. Entonces yo puedo ver al Señor obrando a través de mí y en mí si yo tengo plena confianza en Él. Pero yo veré a los demonios obrando en mí si yo desconfío del Señor, si no pongo en Él mi confianza. Veré a los demonios operando a través de mí y ustedes los verán también
si yo llegase a esa situación, a ese estado, a esa condición. De modo que uno puede ver a los demonios operar a través de las personas que tienen miedo. Cuando las personas no se atreven a dar pasos de fe, a obedecer al Señor y a someterse a su voluntad, solo porque tienen miedo. El miedo paraliza las operaciones divinas en la vida de una persona. Si profetizamos sobre alguien y ese alguien tiene miedo, no creerá las palabras inspiradas por el Espíritu Santo y nada ocurrirá en la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Hay personas que tienen miedo a creer, ¿sabía eso? Y el Señor les profetiza y porque no creyeron, por miedo, nada ocurrió. Luego dicen que somos falsos profetas porque nada ocurrió. ¿Me está siguiendo? Escuche esto. No estoy diciendo que solamente esas señales visibles son evidencia de que somos reales o no. Lo que estoy diciendo es que una persona que tiene miedo no creerá lo que Dios dice. No lo recibirá, no lo asumirá y nunca lo hará. Si el Espíritu Santo quiere fluir a través de usted por medio de lenguas sobrenaturales, y si usted tiene miedo, usted no hablará lenguas, porque tiene miedo, no sabe qué va a pasar. ¿Cuál es el miedo? El miedo es perder el control. El control de la vida, el control de lo que hablamos, el control de lo que pensamos, el control de lo que tenemos, el control de nuestro tiempo, el control de nuestras decisiones. Ese es el miedo, porque muchas personas se han acostumbrado a tener control de sus cosas y creen que teniendo el control sobre sus cosas están más seguros. Entonces un día el Señor les reta y les dice: dame todo aquello en lo que estás confiando, porque si no te va a destruir. Y cuando no nos atrevemos a hacer eso, a dar ese paso, el espíritu de miedo se apodera de nosotros y nos destruye. Escuche. Si el Señor le quiere llevar a usted más lejos, usted no irá a ningún lado porque tiene miedo a lo desconocido. El espíritu de miedo tiene como objetivo principal paralizar todas las operaciones de la fe. El espíritu de miedo tiene como meta no dejar que la unción fluya. El espíritu de miedo pretenderá detener, paralizar el poder del Espíritu Santo en cualquier creyente. ¿Cómo? Infundiendo miedo. Si no tienes para comer y el Señor te dice: solo haz lo que te pido y yo me encargaré de lo demás, usted no lo hará, porque tiene miedo. Es algo que usted no controla. Dice: no, ¿cómo sabré si ocurrirá? ¿Cómo sabré si pasará? ¿Cómo sabré si vendrá? Porque yo no lo manejo, porque no lo controlas. Y entonces no creerás, no confiarás en el Señor. Y por supuesto, el Señor no hará nada y la necesidad a través del miedo te dominará. Ese demonio de miedo quiere paralizarte completamente para que vivas por la vista y por los sentidos naturales, para que dependas de las circunstancias, para que dependas de lo físico, para que dependas de lo natural y no dependas de la fe. Toda decisión que usted quiera tomar por el Espíritu del Señor, este demonio de miedo pretenderá detenerla, bloquear el fluir de dirección de luz del Espíritu Santo en usted y a través de usted, para que usted nunca jamás pueda encontrarse con lo sobrenatural de Dios. Entonces, en primer lugar, el espíritu de temor hace que la gente desfallezca. En segundo lugar, el espíritu de miedo paraliza todo lo sobrenatural. Y en tercer lugar, anótelo, el espíritu de miedo hace que usted vea cosas que no son reales. El espíritu de miedo hace que vivamos en un ambiente imaginario, pero que para nosotros es real, o para el que tiene miedo es real. Es decir, la persona que camina en temor siempre está imaginando cosas, viendo cosas donde no existen. Es decir, el enemigo le crea ambientes, atmósferas, situaciones y escenarios, y el miedo te hace ver esos escenarios. Y tú dices: ¿ves lo que yo estoy viendo? Y el que tiene fe te dice: yo no veo nada. El que vive por la fe dice: yo no estoy viendo lo que tú ves. Y el que tiene miedo dice: ¿cómo no lo puedes ver? Ahí está inminente. ¿Y qué es lo que ve todo el que tiene miedo? ¿Qué es lo que ve? Peligro. Todo lo malo, todo lo negativo. Eso es lo que ve. ¿Y qué ve el que tiene fe? Todo lo del Señor, todo lo glorioso. Escuche, mucha gente vive bajo la influencia de este espíritu de miedo.
Y esa gente que está bajo la influencia del espíritu de miedo imagina cosas terribles en su vida. Muchos imaginan accidentes en sus vidas. Otros imaginan enfermedades. Otros imaginan cosas trágicas en su propia vida, en su matrimonio, con sus hijos. Otros imaginan muerte en su propia vida o con algún ser querido. Anote y medite en esto, por favor. Cuando una persona imagina cosas basándose en el miedo, eso literalmente es la perversión de la imaginación divina. Es decir, lo que el Señor quiso traer sobre tu vida, el enemigo lo pervirtió producto de tu miedo. Y lo que el Señor quería que tú vieras como algo posible, ahora lo ves como un imposible. ¿Estoy siendo claro? ¿Se entendió lo que dije? El Señor trae sobre nosotros pensamientos, pero si hay miedo, el Señor trae sobre nosotros ideas, escenarios. El Señor nos muestra, nos puede mostrar lo que Él va a hacer más tarde, mañana, en un mes, en un año o más. Pero si el espíritu de miedo nos influye, nosotros no veremos la gloria de lo que el Señor va a hacer, sino que nos llenaremos de miedo. Y no estaremos dispuestos a participar de eso, y entonces el Señor no podrá estar con nosotros. Cuando una persona imagina cosas por el espíritu de fe, ¿sabe lo que hace? Activa, pone en funcionamiento la imaginación santa en el Señor. En otras palabras, que cuando una persona está operando en el espíritu de fe, todo lo que Dios trae sobre esa persona no solo lo mira, sino que adentro de esa persona se activa algo que la hace funcionar, la hace activarse, la hace operar en función de eso que el Señor le ha mostrado. Y no hay nada que te pueda detener. Claro que vas a ver barreras, vas a ver obstáculos, personas que te dicen que no, personas que te dicen que no se puede, esto que te dice el diablo se te atraviesa y te dice que no va a ser posible, el sistema se te pone enfrente, pero la fe no te está dejando ver todas estas distracciones que tratan de quitarte la mirada de la meta. Aquí está el diablo, los demonios, la gente incrédula, todas las circunstancias difíciles, los que se oponen, todo está allí revolviéndose, pero tú sigues adelante mirando lo que está allá, impulsado por el espíritu de fe. Eso es lo que hace el Señor. No crean que cuando nosotros estamos funcionando en fe, no hay situaciones que el enemigo está haciendo. Él las está haciendo, solo que no llaman mi atención. No me estoy distrayendo en eso, no estoy quitando la mirada de donde debo mantenerla, porque sé lo que eso puede costarme. Entonces, dígale al que está a su lado, el miedo no es real, salvo cuando tú lo crees. Por eso el enemigo trata de intimidar. Mira lo que hace el diablo antes de poder tocarte. Pone cosas en tu cabeza. ¿Cómo? A través de las palabras. Te voy a enfermar. No te ha tocado, no te ha hecho nada. Pero si el sonido de esa voz perversa toca tu alma y atrapa tu mente, ya te comenzó a enfermar. Eso es lo que él hace, intimidarte. Porque si logra intimidarte, ¿sabes qué va a pasar si logra intimidarte? Tú vas a creer todo lo que él te diga y vas a rechazar todo lo que el Señor te diga. Entonces él trata de intimidarte. Él usa las palabras. ¿Recuerdan esta escena? ¿Recuerdan esta escena? Présteme su atención. ¿Recuerdan esta escena? Tú vienes a mí con palo, como si yo fuera un perro. Y maldijo a David por sus dioses. Vienes con piedra y maldijo a David por sus dioses. Y maldijo a David por sus ídolos. Y maldijo a David por sus demonios. Y maldijo a David por los espíritus perversos que operaban en él como gigantón. Pero ahí estaba un pequeñito, que estaba operando por el espíritu de fe. Y le habló de frente y le dijo: tú has desafiado a los escuadrones del Dios viviente, el cual te entregará hoy en mi mano
y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias del campo, y toda esta congregación, que de Jehová es la batalla y que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque Él es nuestro guerrero y Él nos librará de ti y de cualquiera que se levante en contra nuestra. Entonces el maligno trata de usar palabras para que tú escuches el terror, vulgaridades, ofensas, insultos, y si eso logra penetrarte, ya te dominó. Pero aquel no se quedó con eso, sino que también comenzó a operar por la fe con palabras de victoria. Lo demás fue historia. Una sola piedra definió todo en aquel momento, pero no era cualquier piedra. Entonces, toda imaginación basada en el miedo es irreal. Para el gigante, él creó un escenario real. Un escenario que para Israel también fue real. Escúcheme. Porque Israel estaba temblando de miedo. Saúl, el rey, estaba oculto en el palacio. Pero llegó alguien que se movía por la fe y dijo, ¿y qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué ustedes están de este lado? ¿Quién se cree este filisteo incircunciso? ¿Quién se cree para ofender al Señor? ¿Quién se cree para ofender a los escuadrones del Rey de Reyes? ¿Quién se cree? Él vio otro escenario. Él lo vio algo así chiquitico. Él dijo, ¿quién se cree? ¿Quién se cree? ¿Quién se cree? No sé lo que estás viendo tú, pero no estoy viendo el problema como lo ve el que tiene miedo. Yo no veo ningún problema. Yo solo veo al grande, al gigante, al llamado eterno, poderoso y sublime. Aleluya. Y ahí estaban ellos, viendo el escenario que el gigante les presentaba y que los ofendía diariamente, día y noche, por 40 días, y les decía, ¿será que hay un hombre entre ustedes que pelee conmigo o todos son puras muchachitas? ¿Se dan cuenta de lo importante que es la valentía en el Señor? Eso puede definir el destino de una nación. Tu valentía, mi valentía. Dilo conmigo, toda imaginación basada en el miedo es irreal. Y usted puede pensar que por ser irreal nada va a pasar, pero no es así. Aunque sea irreal para mí, si tú lo crees, va a ser real para ti y va a traer consecuencias. Ya el gigante y todos los filisteos pensaban que habían conquistado Israel. No esperaban que Dios tuviera una pieza elemental guardada. Ellos pensaban, esto está decidido. El rey pensaba, vamos a tener que enviar condiciones de paz y rendirnos. ¿Quién se cree? Esas palabras no salen de cualquiera. Esas palabras solo salen de los valientes. ¿Quién se cree el diablo? ¿Quién se cree Satanás? ¿Quién se cree ese demonio? Así que escúcheme bien. Si usted se imagina enfermando, si usted se imagina perdiendo su familia, si usted se imagina muriendo, si usted se imagina fracasando, usted está atrayendo a esos demonios por medio del espíritu de miedo que ha sido infundado en usted, porque usted se lo imaginó. Pero cuando usted usa la imaginación basándose en la fe, usted se imagina sano. Usted se imagina feliz con su familia. Usted se imagina libre y próspero a través de la fe. Usted se imagina sabio, entendido, ungido por Yeshua. Usted se imagina lleno del Espíritu Santo. Tal vez usted no se ha dado cuenta de esto, pero la fe activa todo lo que nosotros estamos viendo a través de nuestra mente. Tal vez usted no ha considerado esto, pero también lo que activa el miedo son las palabras. Así como la fe funciona por las palabras. ¿Recuerdan? Se los he citado muchas veces estos días. Romanos 10, 17. ¿Es pues la fe por el oír qué? La palabra que Dios habla. Pero el miedo también viene por las palabras. Las palabras que el maligno dice y que la gente cree. Por eso cuando usted escucha una mala noticia, la cabeza se le pone grande, el corazón se le acelera, porque oyó
no ha visto, solo oyó. Si alguien le dice, tu hijo, tu pariente, tu esposo, tu esposa, tu mamá está en un problema, ¿usted no sabe qué problema es? Se desespera. Cuando usted escucha al médico que le dice a usted, veo algo feo en esta radiografía, en esta placa, no me gusta lo que veo, no se ve bien. Usted se queda así con la boca abierta. Y ya comienza a imaginarse muerto. No enfermo, muerto. Ya comienza a pensar, ¿dónde me irán a llevar? ¿Qué harán con mi cuerpo? Comienza enseguida a pensar en ese tipo de cosas. Todavía no sabe de qué se trata, pero se imagina lo peor. Es allí donde usted debe pararse firme y decirle al médico, disculpe señor doctor, pero yo no acepto nada de eso que usted me está diciendo. Usted tiene una visión, pero yo tengo otra. La mía es esta. Tengo al mejor papá del mundo y él sabe cuidar de mí. Aleluya. Aleluya. Amén. Su poder es incomparable y él hace lo que quiere. Y si se trata de mí, lo haría. Si usted no activa su imaginación en la fe, cuando usted llegue a la casa se verá muerto, fracasado y perdido, llamará a todo el mundo y querrá escribir un testamento. Miren lo que les pasó a los discípulos del Señor. Acompáñenme a el Evangelio de Mateo capítulo 14, versículo 26, por favor. Mateo 14, verso 26. Este es el punto número ¿qué? ¿Estamos en el punto número qué? 3. 4. Ustedes van rápido, yo voy por el 3. Bueno, unos van más rápido que yo, pero yo voy por el 3. Escúcheme. Mire esto. Mateo 14, verso 26. Mire lo que hace el espíritu de miedo. El espíritu de miedo es terrible. Mire esto. Lo voy a leer para ustedes en la Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: ¡es un fantasma! Escúcheme, estos discípulos, tal vez desde pequeñitos su mamá también le decía las cosas que nos decían usted y a mí. Ellos creían en fantasmas. ¿Cuántos creen en fantasmas? Bueno, estos discípulos, mire, el Señor dijo, no, que no se oculte, que se diga que ellos creían en fantasmas. Ellos creían en fantasmas. Y cuando vieron algo, lo que pensaron era que era un fantasma. Ahora, no dijeron así, es un fantasma. No, estaban aterrados. Claro, eran las 3 de la mañana. Y de repente el Señor Jesús viene caminando sobre las aguas hacia ellos. Pero ellos no lo reconocieron porque ellos estaban en problemas. Estaban turbados por los fuertes vientos y las olas del momento, cuando de repente miran que alguien viene hacia ellos y llenos de miedo, están allá lejos en el mar, bien adentro. Olas, vientos, y de repente alguien viene caminando tranquilamente. No viene corriendo de miedo, viene tranquilamente. Y lo ven en la distancia. Y cuando se acercaba, gritaron con miedo. ¿Cómo grita una persona con miedo? ¡Es un fantasma! No, eso en las películas nada más. Una persona con miedo, ¿cómo grita? A ver, enséñeme, yo no lo hago tan bien. Ustedes ven bastante película de terror. Ellos lo vieron y dijeron, ¡hey! ¡hey! Dice que con voces de miedo. Cuando usted tiene una voz de miedo, no es la voz que conocemos todos. Es una voz diferente. Escuche, si usted está, nosotros nos reímos de ellos, pero mire esto, si usted está en la madrugada, en alta mar,
luchando con esas terribles circunstancias provocadas por los vientos y las olas. Y viene una persona caminando sobre las aguas, en medio de toda esa situación hacia usted. Usted no dice, ahí viene alguien. Hola, ¿quién es? ¿Quién eres? Aleluya. ¿Quién eres? Tal vez usted no podría decir nada. Y si sale alguna palabra sería ¡auxilio! Yo creo que una persona en esa situación, si no hablaba en lenguas, ahí habla en lenguas, porque dice ahí habla. ¡Es un fantasma!, dijeron. Estaban aterrados, asustados. La verdad es esa: una persona caminaba hacia ellos en medio de olas grandes y de vientos fuertes. Dios mío, por Dios, ¿cómo hacemos? El miedo les hizo ver a la persona equivocada. O sea, no es que no era una persona, no, había una persona caminando hacia ellos, pero les hizo ver a la persona equivocada. Les hizo ver a un fantasma. No pudieron ver al Señor que venía hacia ellos. ¿Cuántas veces usted ha confundido al Señor con un demonio? Con un espíritu malo. Y el Señor lo quiere poner en una dimensión reveladora. Y usted comienza, el Señor, reprendo ese espíritu, le echo afuera ese demonio. Y el Señor viene a los ángeles y dice, alguien que le diga que soy yo, por favor. No sé cuántos de ustedes les ha pasado en la noche que de repente algo los despierta. ¡Pam! Los despierta. Escuche. Y de repente miran en las sombras de la noche una figura extraña, así como que si, con un medio reflejo de luz, como si alguien los estuviera viendo. Y usted está así de repente y medio, no quiere abrir los ojos porque el espíritu de miedo le dice, no abra los dos ojos, abre uno primero. Y usted hace así. Y ve esa sombra y el espíritu de miedo le dice, ahora abre el otro para que te convenzas. Y ve esa sombra allí y usted se arropa, mete la cabeza en las sábanas y dice, Padre, que amanezca pronto, por favor. Y pasa toda la noche así. Ay, Dios mío, ayúdame, Señor, ayúdame. ¿Qué será eso? ¿Qué será? Cuando amanece, usted quita las sábanas así. Y era, no sé, una camisa, un paño, una sábana, una gorra, alguien que algo dejó ahí mal puesto y usted dice, ay, ¿quién habrá dejado eso ahí? Dios mío, no pude dormir. ¿Les ha pasado alguna vez? Bueno, o tal vez han tenido esta otra experiencia. Sienten a una persona que se les acerca, que les está alando las sábanas o moviéndole la almohada. Y ustedes no quieren ver porque él lo está haciendo de este lado y están ustedes volteados. Y ustedes comienzan, en el nombre del Señor, Padre, ato ese demonio, Padre, ato ese espíritu malo, ato, Señor, todo demonio, todo lo que se quiera meter conmigo ahora en el nombre de Jesús. Invoco los ángeles, el cielo mismo, ven por favor, llévatelo, destrúyelo ahora, Padre, en el nombre. Y de repente escucha una voz conocida que dice, ¿qué te pasa? Soy yo. Y es su mamá, que le estaba acomodando la sábana o la almohada, o su marido, su mujer, su esposa. Y usted dice, ay Dios mío, ay Señor, por favor. Mire, yo les voy a confesar, cuando yo estaba escribiendo eso, yo estaba muerto de risa. Menos mal que nadie vino porque pensé que estaba loco. Pero yo estaba muerto de risa escribiendo esas cosas, pero son cosas reales que le han pasado a más de uno aquí. Cuando yo le dije a su momento que yo era una persona muy miedosa, cuando yo estaba así, en esa transición desde niño a joven y estaba ahí y yo veía cosas. Dios mío, yo me acostumbré a dormir arropado para no mirar. De verdad. Por el miedo. Es terrible lo que pasa. Aleluya. El punto es que el miedo te hace ver cosas donde no están o cosas que no existen. El miedo te hace imaginarte escenarios que no son reales y van a ser totalmente reales para ti si las crees. Ahora vamos a la número 4, ahora sí.
Muy bien. Número 4, el miedo te paraliza. El miedo te detiene. ¿Ha visto usted personas que cuando está ocurriendo alguna conmoción, accidente o algo, y usted le dice, pero muévete, o hay una situación de peligro, pero corre, y las personas se quedan así estáticas? Y usted dice, no entiendo, ¿cómo pudiste quedarte ahí? ¿Cómo? El miedo. Ese es el miedo. El miedo hace que tú te detengas, que dejes de actuar. Pero el miedo también hace que las personas huyan. ¿Ha visto personas que huyen por no querer enfrentar las cosas? Por ejemplo, las esposas o los esposos en el matrimonio, cuando están en crisis, muchos huyen, se van para donde su mamá, para donde su papá, para donde un amigo, o simplemente se van donde el abogado y dicen, quiero divorciarme. El miedo hace que la gente huya. El miedo hace que la gente no se acerque a la verdad, porque si se aproximan a la verdad, ellos van a ser confrontados con el fin de ser libertados y no quieren eso, porque el miedo no quiere que tú te enfrentes a la verdad, porque sabes que la verdad va a traer sobre ti situaciones muy dolorosas, pero que te van a ayudar a salir de la crisis. Así que hay mucha gente que le tiene miedo a lo grande. La gente huye de los desafíos. Las personas que actúan así son cobardes. Los retos que el Rey de Reyes pone delante de usted, usted tiene que asumirlos, usted tiene que enfrentarlos, tiene que tomar el toro por los cuernos, parársele de frente y decir, yo no soy un cobarde. Déjese de estar recitando ese adagio popular que dice, más vale allá corrió que aquí quedó. Haga lo que el Señor le dice que debe hacer. Quédese donde el Señor le dice que se debe quedar. Y muévase a donde el Señor le dice que se tiene que mover. Yo no sé usted, pero a mí no me gusta estar con gente que tiene miedo. Porque la gente que tiene miedo ya sabe lo que pasó. ¿Vio los otros? ¿Qué hacen? Primero, ¿qué hace el espíritu de miedo? Dígamelo. ¿Qué hace? Lo primero que hace, ¿qué hace? ¿Ah? Hace que la gente desvanezca, desfallezca. Lo segundo que hace el espíritu de miedo, no. ¿Cómo? Detiene o bloquea todo fluir sobrenatural. ¿No es esa la segunda? Bueno. Lo tercero que hace este demonio de miedo, ¿qué es lo que hace? Hace que veas cosas que no son reales. En otras palabras, te lleva a vivir en una dimensión superficial, fantasiosa. Número 4. Te detiene, te paraliza. Y le estoy hablando de esta quinta situación, y es que el demonio de miedo hace que usted huya de los retos y de los desafíos que el Señor pone delante, o de las crisis que tiene que enfrentar y tiene que asumir. Hay gente que le tiene miedo a lo grande. Yo no me estoy refiriendo solamente a cosas físicas, me refiero a lo realmente grande. ¿Cuántos saben que el Señor es grande? Él es lo único realmente grande, y hay gente que le tiene miedo a Él. Y el Señor quiere acercarlas, pero la gente le tiene miedo. De modo que el Señor quiere hacer cosas maravillosas en la vida de sus hijos, pero ¿sabe qué es lo triste? Que el Señor tenga que hablarnos de esto hoy, porque hay muchos hijos del Señor que viven bajo la influencia del espíritu de miedo. Muchos hijos del Señor tienen miedo de hacer las cosas correctamente, tienen miedo de obedecer, tienen miedo de alinearse a la justicia del Señor. Muchos hijos del Señor tienen miedo de hacer las cosas como Él las ha diseñado y como Él quiere. Muchos siguen todavía confiando en sus propios argumentos y en sus propias herramientas de autosuficiencia y de autoseguridad. Terminaré esta primera parte con esto que dice el Señor en Apocalipsis capítulo 21. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 21, por favor, y para los que están anotando vamos a leer el versículo 8. Apocalipsis 21, verso 8. Esta vez se los voy a leer en la Nueva Traducción de la Biblia al Día.
Mire lo que dice el Señor de los cobardes. Los cobardes que se apartan de mis sendas. ¿Vio eso? ¿Qué hacen los cobardes? ¿Cómo dice la versión suya? Ok, miren eso. Los cobardes renuncian a la fe del Señor. ¿Qué hacen los cobardes? ¿Cómo dice su versión? ¿Cómo dice otra versión? ¿Qué hacen los cobardes? Por eso es que el Señor los condena, porque los cobardes son incrédulos. Y dice, los cobardes que se apartan de mis sendas, los cobardes que no creen en mí, los cobardes que se apartan de la fe, los que no me son fieles, los corruptos, los asesinos, los inmorales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos y los mentirosos, serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. ¿Cuál es el fin de los cobardes? La condenación eterna. Ese es el fin de los cobardes. ¿Sabe qué hacen los cobardes? Los cobardes deshonran al Señor. Lo deshonran. El Señor le confía algo a usted, y si usted es cobarde, usted deshonra al Señor. Mira el que está a tu lado y dile: cuando el Señor te confíe algo, hónralo. Con tu fe, con valentía, con perseverancia, con consistencia. Póngase de pie, por favor. ¿Cómo hacemos guerra contra el espíritu de miedo? ¿Cómo hacemos guerra contra el miedo? Tenemos que quebrantar adentro de nosotros aquellas cosas que no nos permiten confiar en el Señor. La primera guerra contra el miedo no es hacia afuera, es hacia adentro. Debemos quebrantar esas cosas adentro de nosotros que no nos dejan confiar en Él. Por ejemplo, la autosuficiencia, la confianza en nosotros mismos, la soberbia, la altivez, que nos dicen: no, yo tengo un mejor plan. El orgullo, que nos seduce para que hagamos lo que queremos y no lo que el Señor quiere que hagamos. La guerra contra el miedo comienza en nosotros, rompiendo todos los esquemas y las estructuras que no nos dejan vivir rendidos ante el Señor. Cuando entendemos que hay que romper eso, que hay que destruirlo, entonces inmediatamente comenzamos a hacer ayunos. Porque el ayuno comienza a debilitar la carne, literalmente, la mente humana, el alma, la concupiscencia del pecado. El ayuno comienza a romper todo condicionamiento y nos prepara para estar delante del Señor y comenzar a escuchar nuevas palabras, profecías, tener nuevas visiones y a ver y a seguir lo que el Señor quiere que hagamos.